73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Con su permiso, señora presidenta, Adelante, compañeras senadora. y compañeros senadores. Está cerca de concluir la segunda década del siglo XXI y aún persisten las deudas para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Se ha glorificado el pasado arqueológico, hacemos alarde de la enorme riqueza que nos ha legado la diversidad cultural, el arte indígena, su sabiduría ancestral, sus conocimientos de la medicina tradicional y el respeto a la naturaleza. A pesar de su enorme relevancia, sigue pendiente de superar la marginación, desigualdad y discriminación histórica, actual y cotidiana de que son objeto. También por la falta de acceso a servicios públicos de calidad y a la vez exclusión en los procesos de desarrollo y obra pública que afectan sus tierras y territorios. No se les reconoce como sujetos de derecho público. Tienen dificultad para acceder a la jurisdicción del Estado y subsiste el incumplimiento de sus derechos como pueblos y municipios indígenas. Todo esto atenta contra su patrimonio natural y cultural, lenguas, tradiciones y costumbres, así como los elementos de su identidad. En el discurso siempre se ha culpado a los propios indios de su situación o son los otros los responsables, los conquistadores, los evangelizadores, los criollos, los hacendados, los oligarcas, los caciques, los líderes, los políticos nacionalistas y desarrollistas. Se ha pretendido erradicar la diversidad cultural, imponer la lengua castellana así como un solo Dios. Y a pesar de ello, los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes están aquí. Durante siglos han aportado al patrimonio de la nación su fuerza de trabajo, sus recursos y sus cosmovisiones. También en todos sus idiomas reclaman sus derechos, defienden sus tierras y territorios y sus culturas. No podemos negar que ha habido avances en los últimos 30 años. El 1 de enero de 1994, el mundo se sorprendió con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que puso sobre la mesa el debate sobre los derechos de los pueblos indígenas, decretándose un alto al fuego con la instalación de las mesas de diálogo de San Andrés, que dio como resultado la Ley Cocopa. El 5 de diciembre del 2000 se envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional que incluía de manera íntegra los acuerdos de San Andrés. El artículo 2 de la Constitución, aprobado en el año 2000, es producto de un largo proceso evolutivo de los derechos indígenas con orígenes en el exterior y en el mundo y en el México más profundo. El convenio 169 de la OIT, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los acuerdos de San Andrés, los esfuerzos de la Comisión de Concordia y Pacificación Cocopa son elementos indispensables en la configuración del artículo 2 constitucional. Pero a casi 18 años de su aprobación es tiempo de revisarlo y adecuarlo con los criterios más avanzados en la materia y a la luz de los nuevos instrumentos y estándares acordados en materia de derechos, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otras. Por ello, presento la siguiente iniciativa que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de los artículos 2, 27, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Entre ellos, pretendemos reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho con personalidad jurídica y patrimonio propio. 2, regular el derecho a la autoadscripción para fomentar que todos los demás derechos sean efectivamente realizables. 3, fortalecer la libre determinación y autonomía en un contexto de interdependencia con el resto de los derechos humanos de los pueblos indígenas. 4, garantizar los derechos de los indígenas migrantes, pues en la actualidad 1 de cada 3 indígenas viven en las ciudades. Es decir, si se considera que la población indígena alcanza los 25 millones de personas, entonces más de 8 millones viven en zonas urbanas. 5, proteger los derechos lingüísticos establecidos o las obligaciones de fomento y garantía para todos los órdenes de gobierno. 6, establecer la concurrencia de facultades en la materia para evitar leyes generales en materia de derechos de los pueblos indígenas que terminen con la disparidad normatividad que existe actualmente.
7. Tierras y territorios. Se propone la modificación del artículo 27 constitucional para crear un régimen social de tenencia de la tierra ex profeso para los pueblos y comunidades indígenas, así como los que lo deseen constituir. 8. Derechos políticos. Se propone la creación de municipios indígenas en los cuales se elegirá a sus autoridades de conformidad con sus sistemas normativos. 9. Reconocer y fortalecer el aumentar el derecho a la consulta. Este derecho está parcialmente regulado en la Constitución y ello ha provocado que su garantía sea prácticamente nula sin acudir al juicio de amparo. 10. Transferencias presupuestales. Siendo reconocidos como sujetos colectivos de derecho, los pueblos indígenas pueden obtener recursos presupuestales para el desarrollo de sus propias prioridades, acceder a programas gubernamentales, recibir subsidios. 11. Fortalecimiento de los derechos en general. Se fortalecen otros derechos como el educativo, salud y medio ambiente, así como el acceso a los recursos naturales. 12. Reconocer la existencia del pueblo afromexicano y las comunidades que lo integran, garantizando el ejercicio de sus derechos colectivos. Asimismo, les reconoce el carácter de sujetos de derecho con personalidad jurídica. Ya no hay otros culpables. Somos nosotros, los legisladores del 2019, quienes podemos hacer las reformas necesarias para el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Hoy, que celebramos el centenario de la muerte de Emiliano Zapata, me parece que es un buen día para que este Senado de la República reconozca plenamente sus derechos. El desagravio está aquí, en nuestras manos, aquí y ahora. Muchas gracias.